capítulo 18. Y vamos a estudiar en este momento la porción que está entre los versículos 28 y el versículo 40. Ahí está la comparecencia de Jesús frente a Pilato, que fue llevado después de haber sido arrestado de manera fraudulenta y después de haber sido, azotado y hicieron un montón de cosas feas con Jesús. Las autoridades judías religiosas lo llevaron ante la autoridad romana. Y dice el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el lugar donde estaba la sede del gobierno romano, por así decirlo. Era de mañana, recuerden ustedes que aquel jueves de noche Jesús había sido prendido de una manera fraudulenta, y ya de mañana lo llevaron a esa jurisdicción, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es interesante esta descripción, porque estos hombres que creían firmemente que ellos eran muy religiosos y creían que ellos eran los representantes de Dios, tenían este cuidado de no entrar en las habitaciones romanas para no contaminarse con las cuestiones de los gentiles. Los romanos no eran del pueblo de Dios, así que si ellos como religiosos entraban en sus oficinas, por así decirlo, y en esa fecha tan especial se iban a contaminar. ¿Pero qué estaban planeando estos hombres? Estaban planeando la muerte de Jesús. O sea, fíjense, tenían cuidado de una contaminación ritual, y sin embargo estaban pensando y planeando lo más horrible que puede pensar un hombre sobre otro, que es matarlo, que es cegarle la vida, quitarle la vida. ¿Tenemos derecho nosotros los seres humanos a quitarle la vida a alguien? No, porque la vida ¿quién la da? Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, así que yo no tengo ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Sin embargo, fíjense cómo a veces opera la mente de algunas personas religiosas que pretenden ser perfectos, pretenden ser religiosos, pero a la vez son capaces de pensar y ejecutar los peores daños. Es tremendo esto. Jesús muchas veces le dijo a estos hombres que eran unos hipócritas. La palabra hipócrita está relacionada con la actuación, porque hipócritas eran los actores. ¿Y qué hace un actor? Un actor no actúa generalmente de lo que es, sino actúa generalmente de lo que no es. Sylvester Stallone no es Rambo. No es Rambo. Actúa de algo que él no es. Son simuladores. Bueno, estos hombres que se creían religiosos simulaban ser hombres de Dios. Actuaban de hombres de Dios, pero no eran hombres de Dios. Y esto nos lleva a una primera conclusión de nuestro tema, ya en este momento, que nosotros no tenemos que ser como estos hombres. En nuestra práctica religiosa tenemos que ser genuinos, tenemos que ser sinceros. Perfectos no vamos a ser todos, pero sí tenemos que ser sinceros y genuinos. Sinceros y genuinos. Nos vamos a equivocar, decíamos ayer, vamos a fallar, pero tenemos que ser sinceros y genuinos. Y entonces le llevaron, dice el texto 28, a ese lugar. Y dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjense que no tenían nada con que acusar a Jesús. No tenían nada con que acusar a Jesús. Porque cuando uno tiene un argumento fuerte, ¿qué hace con ese argumento? Es lo primero que pone en la mesa, es lo primero que dice.
Pero estos hombres no tenían absolutamente nada para acusar a Jesús. Y esto es de un valor muy importante para nuestra salvación. Dice allá en la carta a los Hebreos que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Por lo tanto, él estaba calificado para ser una víctima, un sacrificio puro a favor de los pecados de otros. Si Cristo hubiese pecado, Cristo hubiera muerto en la cruz por sus propios pecados. Y entonces no tendría valor su muerte, pero Cristo no murió por sus pecados porque nunca lo tuvo. Murió, como dice Isaías 53, cargando el pecado de todos nosotros. Y esto es muy importante. Esto hace, como otros detalles, a nuestra seguridad de la salvación. Cristo es una víctima, fue una víctima perfecta, entregada a favor nuestro. Si así no hubiera sido, entonces nuestra salvación no sería posible. Bueno, sigue adelante el relato. Entonces, dice el versículo 31, les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos estaban en una situación de dominación y los romanos, que siempre buscaban la paz, siempre buscaban que todo estuviera en paz, no le habían dado a los judíos la facultad de juzgar a nadie y matar a nadie, más bien de matar a nadie o someterlo a la pena de muerte. Esa facultad, ese monopolio de la justicia, ese monopolio, digamos, del castigo, lo tenía la dominación romana. Por lo tanto, ellos tenían que someterse a esa dominación. Pero, fíjense el detalle acá, estos hombres tan religiosos que buscaron no contaminarse, estaban buscando la muerte de un inocente. La muerte de un inocente. Bueno, dice el versículo que sigue, versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús claramente había declarado que él iba a poner su vida por todos, que iba a morir en la cruz. Jesús había mencionado esto varias veces en su ministerio, por lo tanto acá se estaba por cumplir aquello que Jesús había anticipado. Dice el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú, rey de los judíos? Bueno, ahora Pilato estaba en su calidad de juez, investigando a ver si había alguna causa de muerte, porque si este hombre decía: sí, yo soy el rey de los judíos, entonces era un acto de sedición, o sea, un alzamiento en contra de la autoridad romana, y ese alzamiento en contra de la autoridad romana se volvía pena de muerte, el castigo. Pero es importantísimo lo que sigue a continuación de esta pregunta de Pilato, porque efectivamente, ustedes conocen la historia, Pilato mandó a hacer un cartel que decía en 3 idiomas: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y con ese cartel lo crucificaron a Jesús. Ese era el cargo, ese era el motivo. Y entonces las autoridades judías, religiosas, cuando vieron el cartel, fueron y se quejaron con Pilato, esto es posterior a todo esto que estamos relatando ahora, se quejaron con Pilato y dijeron: no, el cartel tendría que haber dicho el que dice que es el rey de los judíos, no rey de los judíos. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que está escrito, está escrito. Ya está. Ya está. Ya está. Y eso también tiene un valor muy importante desde el punto de vista teológico. Así que Pilato empezó a indagar sobre esta situación. Y dice el versículo 34, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿te llenaron la cabeza?
con alguna falsa acusación. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mis servidores pelearían, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto nos da una pauta muy importante en cuál era la intención de Jesús. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Jesús no era convertirse en un rey secular, no era vencer a los romanos, la misión de Jesús no era establecer un imperio humano, sino que la misión de Jesús era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos que se habían perdido no solo eran los habitantes de la tierra de ese momento, sino que eran también los que habían vivido, y somos nosotros. Todos nosotros estamos al pie de igualdad. Dice aquel texto de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Quién puede decir acá, y de los que están del otro lado, quién puede decir que nunca pecó? ¿Se acuerdan de esa historia de la Biblia, cuando le trajeron a Jesús a una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio? Y entonces Jesús escribía en tierra, dice el texto bíblico, y le preguntaron, ¿qué hacemos? Porque la ley de Moisés dice que a estas personas hay que apedrearlas. Y Jesús respondió, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. ¿Saben qué escribía Jesús en tierra? Escribía los pecados de todos aquellos que estaban acusando a aquella mujer. Todo lo que le habían traído eran hombres cargados de pecado, y algunos de ellos la habían inducido a vivir esa vida. Y Jesús escribía todos los pecados que estaban en el corazón de esos hombres. Y esos hombres se dieron cuenta, su conciencia los acusó. Y empezaron desde el más viejo hasta el más joven, no a apedrear a la mujer, sino a irse. ¿Por qué del más viejo hasta el más joven? Porque los más viejos estaban más cargados de pecado, porque nunca se habían arrepentido. Así que ninguno de nosotros estamos también como esos hombres, ninguno de nosotros puede decir, yo nunca pequé. Ninguno puede arrojar la primera piedra. Todos somos pecadores. Por eso sobre nosotros pesa aquello de que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y ahí está la salida que tenemos como seres humanos. Ahí está la esperanza. Y ahí está la solución que Cristo nos quiere dar. Por eso su reino no es de este mundo. ¿Dónde quiere trabajar el reino de Dios hoy? En nuestro corazón. El reino de Dios quiere estar en nuestro corazón. Jesús quiere estar con su perdón, con su auxilio, con su ayuda. Quiere enviarnos el Espíritu Santo. De paso, qué lindo, detrás mío se está oyendo el agua, ¿no? Y dice la Biblia que cuando las personas son bautizadas reciben el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Qué hermoso. Qué hermoso, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos entender nada, no podríamos ser convencidos del pecado, no podríamos ir al arrepentimiento, no podríamos estar convocados aquí. Y Jesús, cuyo reino no es de este mundo, nos está llamando por medio de su Santo Espíritu. Así que Pilato se tendría que haber quedado tranquilo con esto, de que Jesús no era un malhechor, porque su objetivo no era competir con los romanos, era buscar y salvar lo que se había perdido. Y sigue el relato, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Jesús le habló a Pilato de algo que también nos habla a nosotros, acerca de la verdad. El título de esta meditación es La verdad sí importa. ¿Y por qué importa la verdad? La verdad importa porque, por definición, la verdad es una sola. No puede haber varias verdades. Es imposible. Por lógica, no puede haber varias verdades. Una sola puede ser solamente la verdad. El resto no será la verdad. Y así como no puede haber varias verdades, no puede haber tampoco varios salvadores. Tampoco puede haber varios sistemas de salvación. Tampoco puede haber varios caminos. Jesús dijo cosas interesantes acerca de la verdad. Allá en San Juan 8 dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y de qué nos hace libres la verdad? Nos hace libres del pecado. El pecado nos esclaviza. ¿Saben? Aquellas personas que dicen: no, yo hago lo que quiero en mi vida, pero que están esclavos de los vicios, que están esclavos de un montón de cosas que los condicionan, que están esclavos del pecado. Esos no son libres, porque están totalmente condicionados, totalmente embretados, si usted me permite la expresión, en el pecado. El pecado los tiene y los lleva para donde quiere. Pero dijo Jesús: la verdad nos hará libres. Y nosotros podríamos preguntar: ¿qué es la verdad? Jesús dijo: para esto he venido al mundo. Así que Jesús mismo se identifica con la verdad. Por eso Jesús allá en San Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya ese texto nos tendría que servir para saber que no hay diferentes verdades, que la verdad es una sola. Y principalmente la verdad es Jesús. Pero la Biblia dice que la verdad, que es Jesús, puede ser conocida por dos elementos, podríamos decir así. Allá en San Juan 17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que si yo quiero, como cristiano, encontrar la verdad, ¿dónde la voy a buscar? En la Biblia, muy bien. No, en toda la Biblia. En toda la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo. La verdad está en la Biblia. Algunos dicen: no, la verdad buscala en tu corazón. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? No, la deseo del corazón puede ser engañoso también. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, por supuesto. Por supuesto. Acá hay pecado. Así que pretender buscar la verdad en el corazón humano es una falla. Algunos dicen: no, la verdad buscarla en fulano de tal, que es un iluminado, en mengano que tiene lindas palabras. Los hombres fallan. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Los hombres somos simplemente siervos de Dios, instrumentos en las manos de Dios, si es que nos dejamos dirigir por Dios. Si no, podemos ser instrumentos también del enemigo. Porque el ser humano es muy voluble, muy maleable, muy como presa de las pasiones y del pecado. Así que la verdad no puede estar ni en el corazón humano, ni en un ser humano iluminado, ni tampoco en algún tipo de filosofía materialista, existencialista, hueca. Y la Biblia nos propone que la verdad la podemos encontrar aquí. Por eso yo les hago una invitación en esta noche. Si ustedes tienen la Biblia, todos los días recurran a la palabra de Dios. Porque este es el maná con el que nos tenemos que alimentar. Así como cada día nos alimentamos con la comida física porque es necesario para nuestras energías, cada día tenemos que alimentarnos con la comida espiritual que es la palabra de Dios. Ahí encontraremos la verdad. Ahí encontraremos la verdad.
Y ahí encontraremos a Jesús, de paso. Dijo Jesús en San Juan 5, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero ¿qué dijo Jesús? Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan cuando esos dos estaban confundidos en el camino de Maús? Y Jesús se les presentó, allá en el último capítulo de Lucas. Jesús se presentó. ¿Cómo Jesús hizo para explicarle las cosas? Dice ahí la palabra de Dios, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. O sea que Jesús es el centro de la Escritura. Cuando yo estudio la Escritura me encuentro con Jesús. Y si me encuentro con Jesús, me encuentro con la verdad. Y la Biblia también califica la verdad, allá en el Salmo 119, como los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, que están, por supuesto, en la Biblia, son el reflejo del carácter de Dios. De tal manera que si nosotros queremos saber la voluntad de Dios rápidamente, leamos los 10 mandamientos. ¿Qué hizo Jesús cuando dijo cuál era la ley que iba a regir a su reino? Citó los 10 mandamientos. En el famoso Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Ahí Jesús no solamente citó los 10 mandamientos, sino que también explicó de manera amplia los 10 mandamientos. Por lo tanto, también esa porción de la Biblia, los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, dice la Escritura del Salmo 119, son la verdad. Ahora, tanto los 10 mandamientos como las Escrituras dependen de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Era fácil para Pilato saber qué era la verdad? La tenía enfrente. La tenía enfrente. Nosotros a veces decimos, si yo hubiera tenido el privilegio que tuvo este hombre, que Jesús me estuviera hablando, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Manuel, Dios con nosotros, me estuviera hablando cara a cara y me estuviera haciendo un llamado. De paso, Pilato recibió por parte de su Señor una advertencia. Dios le mostró en sueño a la señora que él no tenía nada que ver, no tenía que tener nada que ver con la sangre de ese inocente. Pilato no fue, como algunos dicen, entrampado. No. El Señor le dejó la oportunidad para que él eligiera. Pero lamentablemente decidió desconocer. Se lavó las manos también. Pero en este caso, en este diálogo, Jesús decidió desconocer. Por eso dice acá, versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Relativizó todo lo que Jesús le decía. Prácticamente se burló de Jesús, o prácticamente, por así decirlo, se escapó de lo que Jesús, con lo que Jesús lo estaba confrontando. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y esto es extremadamente importante. Jesús era un inocente. Era un inocente. Y esto es importante porque cuando Isaías 53 nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nos está diciendo que Jesús murió por nosotros. Y eso ya tendría que hacer la diferencia en nuestro corazón. Ya tendríamos que, al saber eso, tener otro tipo de actitud. Porque, no creo que ninguno de nosotros haya tenido la experiencia que otro muere en su lugar. Pero me imagino que debe ser una experiencia muy fuerte, que alguien dé su vida para salvar la vida. Bueno, Jesús hizo exactamente eso. Dio su vida para salvar la vida. Aquel texto que citamos de memoria, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo la vida eterna puede ser posible por Cristo, porque Él entregó su vida. Él era un inocente que cargó el pecado de todos nosotros. Pero esta historia termina de una manera muy especial, este pasaje. Dice el versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Pilato lo quería soltar a Jesús. No quería tener que ver, porque se dio cuenta que era un inocente. Aunque se lavó las manos y aunque no, confrontado con la verdad, no se decidió, tuvo una actitud timorata, ¿no? Pero él dijo, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y el versículo 40 es sumamente significativo. Dice, entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, aparte de ser ladrón, Barrabás también era asesino. Era un sedicioso, era un guerrillero, era alguien que quería instalar el reino de Dios por la fuerza, quería vencer a los romanos, quería aniquilar ese imperio invasor y quería con ello llevar muchos a la muerte. Era un asesino, un sedicioso. Un ladrón, dice acá también, porque seguramente lo era. La cruz que estaba preparada no estaba preparada para Jesús. Jesús había sido un preso de último momento. La cruz que estaba preparada para Barrabás. Así que acá tenemos tres tipos de personajes, aparte de Jesús. Tenemos a los religiosos judíos, que eran unos hipócritas, eran unos farsantes. Para ellos la verdad no importaba. Lo que importaba era simular para seguir manteniendo el poder. Era el estatus. Eso era lo único que importaba. La verdad no importaba. La pregunta es, ¿tenemos que ser como ellos? No, definitivamente no. Después tenemos a Pilato, que era un hombre indeciso, dudoso, un hombre que le habían salido las cosas hasta ahí bastante mal, que estaba casi como castigado en esa provincia alejada, y que era un hombre también que buscaba una cierta estabilidad, un cierto confort, y que sabía que no tenía margen o chance para el error. Pero él buscaba solamente la estabilidad y el confort material y se había olvidado de la dimensión espiritual. Y Jesús estuvo enfrente de él. Dios también mandó un mensaje a través de su esposa para que este hombre no tuviera que ver con este episodio tan macabro. Y sin embargo, este hombre rechazó la verdad. Por una supuesta conveniencia del momento, rechazó la verdad. La verdad que lo hubiera llevado a otro destino. ¿Saben cómo terminó Pilato? En lo que hoy es Suiza, no se llamaba Suiza en aquel momento, pero en lo que hoy es Suiza, terminó quitándose la vida. Un triste final, un ignominioso final, pero que no hizo más que subrayar lo que fue su vida. Tuvo una oportunidad aquí con Jesús frente a la verdad y la desperdició. ¿Tenemos que ser como Pilato? No, definitivamente no. Y el tercer personaje es Barrabás. Barrabás era un asesino, un ladrón, un sedicioso, una mala persona por donde la miremos, y justamente había sido apresado y justamente iba a ser ajusticiado para las leyes de aquel momento. Por supuesto, no estamos traspolando a las leyes de este momento, pero para la ley de aquel momento, todo lo que rondaba el proceso legal en torno de Barrabás era lo que tenía que ser. Pero Barrabás era un pecador, tuvo la gracia
de que alguien muriera en su lugar. Por supuesto, y lamentablemente Barrabás no aprovechó esta oportunidad. Pero nosotros, que hoy, después de 2000 años, estamos aquí, con los mismos problemas, porque si ustedes repasan los problemas de los hombres bíblicos, son exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Por empezar, el principal de los problemas es el pecado. Problema con el cual no podemos lidiar, no lo podemos solucionar, y si permanecemos en pecado, vamos derechito a la muerte, a la aniquilación completa. No hay cielo, no hay esperanza, no hay vida eterna para aquel que persevera en el pecado. Somos un poco Barrabás. Cristo murió por nosotros. Pero a diferencia de Barrabás, debemos aprovechar el regalo, aprovechar el don, aprovechar esta dádiva de la vida eterna. Aprovechar que Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Y que en base a eso nosotros hoy podemos decir, Señor, perdona nuestros pecados. No podríamos ni decir, Señor, perdona nuestros pecados si Cristo no hubiera cargado los pecados de todos nosotros. Y ese es el gran regalo que Dios nos da. Dice San Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. La decisión en esta noche es muy sencilla. Es no ser un hipócrita, como los religiosos de aquel momento. No estar frente a la decisión de ser de Cristo, rechazarla, como lo hizo Pilato, y aprovechar que Cristo murió por cada uno de nosotros, entregándonos al Señor. Porque si bien Barrabás no aprovechó, nosotros sí podemos aprovechar ese camino de salvación que el Señor abrió para cada uno de nosotros. Esta es una cuestión personal. Nadie es conciencia de nadie, nadie es el corazón del otro. Pero saben, es una cuestión de vida o muerte. Una cuestión de vida o muerte. Con Cristo está la vida. Con Cristo está la salvación. Con Cristo está el perdón. Con Cristo está la verdad. Porque la verdad sí importa. Y la verdad es Jesús. Y si nosotros queremos encontrar la verdad, todos los que tenemos Biblias, busquemos la verdad cada día. Y ahí vamos a encontrar siempre a Jesús, siempre su voluntad. Y el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras nos va a ayudar y nos va a convencer para seguir esa verdad. Y es la única verdad. Y si alguno que está presente aquí no tiene Biblia o del otro lado no tiene Biblia, nosotros, justamente uno de los motivos por los cuales hacemos esta reunión de Semana Santa es para acercarte una Biblia a tus manos, para que por medio de la palabra de Dios puedas descubrir la verdad. Así que no tienes más que comunicarte. Si alguno está acá, a la salida hablamos. Y si alguno está con necesidad del otro lado, puede escribir y ahí estaremos atentos a esa necesidad. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Jesús es el único que puede darnos esperanza y vida eterna. Si algo es el mensaje central de esta Semana Santa, si algo tiene que ver con la restauración, es eso. Lo que dice allá en San Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojalá que decidamos ser restaurados yendo por el camino de la verdad, por el camino de Jesús, por el camino de la vida eterna, este regalo tan grande de la salvación, y que reconozcamos que Cristo murió por nosotros, para restaurar nuestras vidas, que de otro modo estarían perdidas. Que el Señor nos bendiga.